Hola, ¿qué tal familia de Reyes y Sacerdotes Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más en esta nuestra casa virtual, el app de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes, para poder compartir un tiempo más. Hoy, si Dios lo permite, estaremos terminando esa serie maravillosa denominada Random, claves para fortalecer tu fe. Y estamos convencidos que hoy Dios nos va a ministrar, nos va a fortalecer, que esta palabra será el sello que Dios sabe necesitamos para poder cerrar esta serie de la mejor manera posible. Como siempre, queremos saber desde dónde nos están acompañando, desde qué lugar del mundo. Sabemos que la familia de Cristo es muy grande, pero sabemos que la familia de RIS, de Reyes y Sacerdotes, ha ido creciendo, se ha ido extendiendo. Estamos en diferentes lugares, en Europa, en Oceanía, en Norte, Centro, Suramérica, en tantos lugares. Por eso queremos saber desde dónde nos están acompañando. Ahí en la cajita de comentarios tú escribes desde qué lugar nos acompañas, desde qué lugar, desde qué país. También, si quieres ir una milla más, pues sencillamente puedes colocar con cuántas personas nos acompañas en esta reunión. Siempre lo decimos, por lo general vemos una cantidad de dispositivos conectados allí en línea, pero eso no hace referencia normalmente a las personas que están conectadas. Siempre nos han mencionado que hay lugares donde en un solo dispositivo hay 5, 6, 7, hasta 10 personas han llegado a estar reunidas viendo las reuniones de Reyes y Sacerdotes Online. Para nosotros hoy es una bendición poder estar aquí, llegar de esa forma tan maravillosa. Es un milagro poder llegar hasta sus hogares, poder llegar hasta su vida a través de un dispositivo móvil. Y gracias a ustedes por la disposición. Sabemos, como les digo, que hoy será un tiempo maravilloso. Sabemos que hoy será un tiempo glorioso y que cosas grandiosas, cosas sobrenaturales van a ocurrir. Así que todos preparados, no se distraigan porque ya empezamos. Esto es RIS Online. Tengo que reconocer algo y de paso hacer una confesión pública. Así voy a empezar este cierre de la serie Random. Tengo que reconocer algo y más que reconocerlo es hacer una confesión pública. Y es que cuando se trata de fe, yo creo que tengo que controlarme porque es uno de los temas que más me apasiona de la palabra de Dios. La fe es uno de los temas que definitivamente a mí más me cautiva. Y voy a hablar claro, no porque yo tenga la super fe ni porque entienda todos los misterios de la misma, sino porque siendo un hombre tan humano y con tantos defectos, yo puedo decir que lo maravilloso, lo más grandioso que he visto de Dios en mi vida ha llegado a través de este instrumento precioso que Él mismo nos dejó, llamado fe. Saben, tengo una larga historia de testimonios, una larga lista de historias, testimonios con respecto a la fe. Y yo no pretendo hoy, repito, mostrarme como un hombre de superfe o algo que se le parezca. No, en realidad soy alguien común y corriente, como tú. Soy alguien común y corriente que por la gracia de Dios ha podido experimentar cosas lindas a través de este maravilloso instrumento llamado fe. Como lo he repetido y lo sigo repitiendo en los últimos minutos, no me estoy presentando como el más docto en temas de la fe. Pero hay algo muy sencillo y a la vez paradójicamente sencillo pero poderoso que aprendí y esto me sirvió para fortalecer mi fe de una manera definitiva. Y hoy eso es lo que quiero compartir contigo. Eso tan sencillo pero poderoso, paradójicamente, porque a veces cuando algo es sencillo como que no lo valoramos, y no, esto es muy sencillo, pero paradójicamente, como contradictoriamente es sencillo, pero a la vez es muy poderoso. Y a mí me sirvió para fortalecer la fe. Sé que le ha servido a muchas personas para fortalecer la fe, y eso es lo que hoy queremos compartir. ¿Saben? Hay algo claro, y es que, vamos a ser honestos, cuando nosotros, óigame bien, cuando nosotros oímos o vemos historias de fe, no solo nos emocionamos. ¿A quién no le emociona escuchar un testimonio de una sanidad, de un milagro de restauración, de unas puertas que estaban cerradas y que parecían imposibles de abrir y que se abrieron? ¿A quién no le emociona escuchar de un testimonio financiero, un milagro financiero? Por supuesto. Pero ¿saben?
Cuando nosotros oímos o vemos las historias de fe, no solo nos emocionamos, sino que a veces llegamos a ver esas personas con las cuales ha sucedido esto como superiores o como personas sobrenaturales. Y entonces alguien se preguntará, pero bueno, ese no es el título de la enseñanza de hoy, sobrenatural. ¿Acaso entonces esas personas no son sobrenaturales? Pero, ¿saben? La realidad es que no son personas sobrenaturales, no son seres superiores a nosotros. En realidad son tan humanos y terrenales como tú o como yo. Sí, sí, así como lo estás escuchando. Son personas tan humanas, tan terrenales como tú o como yo. La pregunta que alguien puede estarse haciendo en este momento es, ¿y entonces qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Esas personas sencillas, del común y corriente, personas tan humanas como tú y como yo, tan terrenales, el creerle a Dios en un momento trascendental fue lo que hizo la diferencia. Y es que la fe provoca cosas sobrenaturales y esto es hermoso. ¿Y saben por qué es hermoso? Porque algo sobrenatural está al alcance de gente natural. Óyeme bien, algo sobrenatural como la fe está al alcance de gente tan natural, de gente tan terrenal. Sí, gente natural y terrenal como tú y como yo. Y no tienes que ser perfecto. En realidad, quiero decirte esto, tú no tienes que ser perfecto, solo debes tener fe. Y la fe es lo sobrenatural, no eres tú ni soy yo. Es la fe. Alguien puede decir, pero bueno, pero si yo tengo fe, entonces yo soy sobrenatural. No, es la fe que yo tenga, porque si dejo de tenerla, se fue lo sobrenatural. Y está claro. Y no podemos idealizar, porque lo que sucede cuando empezamos a ver en una persona, empezamos a idealizar a una persona por lo que ha logrado a través de la fe, por las puertas que se le han abierto, entonces nosotros, ¿saben? Podemos caer en el error de terminar como adorando, admirando tanto que terminamos adorando a estas personas. Y en realidad la fe en lo que Dios dice, en lo que Dios promete, es la clave para ver lo sobrenatural. Y de paso, obviamente, para cambiar nuestras vidas. Pero quiero que vayamos un poco más allá. Quiero que vayamos un poco más porque la Biblia lo deja muy claro y yo quiero que hoy veamos esto precisamente. Nosotros, la fe no es para gente superior, no, la fe es para gente normal que se atreve a creerle a Dios, tan normal que a veces lo único que tiene dice, bueno, no tengo más, me lanzo, me suelto y me aferro a Dios. Y esa gente, cuando se aferra a Dios, cuando se suelta en las manos de Dios, entonces experimenta lo sobrenatural que tiene la fe y ahí su vida cambia por completo. Por eso, reitero, tú no tienes que ser perfecto, ni tienes que ser o sentirte superior. Lo único que debes es tener fe. Y quiero que vayamos a una carta, a una de las cartas del Nuevo Testamento y veamos lo que dice la Biblia. La Biblia lo deja muy claro con esto de la fe. Deja muy claro que la fe no es para gente sobrenatural. La fe es sobrenatural, pero es para gente normal, para gente terrenal. Así que acompáñame por favor a Santiago, la carta del apóstol Santiago, el hermano de Jesús, capítulo 5. Y vamos a mirar Santiago capítulo 5, vamos a ver el versículo 16, pero realmente de este versículo 16 vamos a tomar la última parte. Sin embargo, vamos a leerlo completo. Dice así: por tanto, dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente puede mucho. Y luego dice Elías, y aquí nos damos cuenta de quién vamos a hablar hoy. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a parafrasear esto. Elías era un hombre tan normal como tú y como yo. Oró fervientemente, oró con fe y no llovió por 3 años y medio. Pero luego
con la misma fe que oró para que no lloviera, oró para que lloviera y llovió y la tierra dio su fruto. Y esto es maravilloso. ¿Saben? Elías, sí señores, el profeta Elías, el mismo que cuando vemos en los evangelios el momento de la transfiguración de Jesús apareció junto a Moisés y a Jesús, ese mismo. Otras versiones en este capítulo de Santiago dicen que Elías era un hombre tan humano como nosotros. Dice que Elías era un hombre como nosotros. Y la que a mí en realidad más me agrada es esa que dice, era un hombre con debilidades como nosotros. Era un hombre terrenal. Saben, a nivel profético, Elías era el representante más trascendental. Era el hombre más trascendental proféticamente hablando para el pueblo judío. Y definitivamente tuvo tanta trascendencia que cuando vino el momento de la transfiguración, se apareció Moisés, apareció Elías y estaba ahí Jesús obviamente. Y Juan y Pedro, Juan y su hermano vieron este momento de la transfiguración. Y vieron a Moisés, vieron a Elías y vieron a Jesús. Pero ese Elías que apareció, que para Dios es alguien muy importante, la Biblia lo describe como alguien humano. La Biblia lo describe como un ser terrenal. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque, ¿saben? Si nosotros nos quedamos con lo que dice la carta de Santiago, nuestra admiración puede convertirse en adoración hacia Elías. O a algo que se le parezca, adoración, idolatría, qué sé yo. Sin embargo, quiero que miremos, ya sabemos por dónde viene la fe. Recuerden las notas de las reuniones pasadas, que la fe viene por el oír. Y la fe en Dios viene por el oír la palabra de Dios. Sabemos que las asociaciones son importantes, sabemos todo esto, sabemos que tenemos que cuidar obviamente lo que escuchamos, lo tenemos muy claro, pero hay algo que debemos entender hoy, y es que la fe en Dios o la fe de Dios viene por oír la palabra de Dios. Y hay algo maravilloso, si nosotros nos quedamos con esto, entonces decimos, no, es que este tipo era del otro mundo, este tipo era de las grandes ligas, y sí fue de las grandes ligas por su fe. Pero si nos quedamos solamente con la parte de Santiago, podemos caer en una admiración tan extrema que lo idolatramos. Sin embargo, por eso me gusta la Biblia. Vamos a ver originalmente qué pasó. Y eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer unos versículos del capítulo 17, saltamos al capítulo 18 y todo va a quedar más claro que la luz del mediodía. Mire lo que dice la Biblia. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, era el apellido de él, pertenecía a ese lugar, era de los moradores de Galaad, y dijo a Acab era el rey, el esposo de la famosa reina Jezabel. Y luego dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oigan bien, esto es impresionante. Dice Elías, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego dice, el versículo 2 dice, y vino palabra de Jehová a él diciendo, es decir, Dios le habló, después de que soltó esta palabra delante del rey, Dios le habló, y mira lo que le dijo Dios a Elías. Versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Dios le dice que se esconda? Sí, ahora vamos a dar cuenta que eso también es fe. Ahora saltemos al capítulo 18. Leímos el capítulo 17 del primer libro de Reyes, ahora vamos al capítulo 18, versículo 1, y ahí nos vamos ya con el resto de la enseñanza. Ahora va a quedar todo más claro. Aquí Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, oró con fervor, oró con fe para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Aquí ya nos está hablando un poco más claro el primer libro de Reyes cuando Elías está delante del rey y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, lo que voy a decirte no lo digo porque a mí se me aparece o porque a mí se me atravesó, que no habrá lluvia sino hasta que yo vuelva a declarar que habrá lluvia. Y Dios le habló y le dijo que se fuera, pero ahora ya pasa un tiempo y el capítulo 18 narra lo siguiente. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo,
Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y aquí todo toma sentido. Sí, Señor. Aquí todo toma sentido. ¿Y por qué todo tiene sentido? ¿Por qué? Porque esto nos deja claro que nosotros vemos a Elías, pero no fue Elías. En realidad fue Dios por medio de un hombre que, a pesar de sus defectos y debilidades, dejó que Dios obrara a través de su vida. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Óyeme, tú que estás ahí viendo. De esto se trata. De creer que, a pesar de tus defectos y debilidades, Dios puede y quiere obrar a través de tu vida. Pero es que a veces nos centramos tanto en nuestras virtudes y decimos, es que Dios tiene que usarme porque yo soy preparado de esta y esta manera. Excelente, te aplaudo. Pero es más factible que Dios pueda usar a una persona que dice, yo tengo tantas debilidades, tengo tantas falencias, que no sé si Dios me pueda usar, pero si me usa, que haga lo que quiera. Ese era Elías, un hombre sujeto a pasiones similares a las tuyas y a las mías. Un hombre que más adelante nos damos cuenta que cayó en una depresión al punto de llegar a pedirle a Dios que lo llevara, que se lo llevara, que lo matara. Pero esto nos deja claro, repito, que no fue Elías, fue Dios por medio de un hombre con defectos y virtudes que se atrevió a obedecerle a Dios. Y el resultado que fue algo sobrenatural, tanto para detener la lluvia como para hacer que la lluvia regresara. Y, ¿saben? A pesar de caminar en fe, Dios mismo le dice a él que vaya y se esconda a un arroyo, y eso también es fe, porque lo sobrenatural de la fe no está en lo que sucede, porque lo que sucede es el resultado de lo que yo obedezco. Esto es sencillo, pero muy poderoso. Es que nos dejamos impactar por los resultados de la fe. ¿Saben? Los resultados de la fe están asegurados. Si yo doy los pasos que tengo que dar, y el paso que yo tengo que dar para que los resultados de la fe se hagan realidad, es obedecer lo que Dios me está diciendo que haga. Y Elías, así como lo están ustedes viendo, escuchando hoy, Dios le dijo, vete a esconder al arroyo de Kerib y yo me voy a encargar de ti. Y ahí fue y se escondió. Y dice la Biblia que ocurrían cosas sobrenaturales como que los cuervos, animales carnívoros, le llevaban carne para que él comiera, para que se alimentara. Bebía del arroyo. Cuando el arroyo se seca, Dios le dice, ok, muévete a otro lugar. Se mueve y Dios siempre lo estaba sustentando. ¿Por qué? Porque la fe es sobrenatural. Pero lo sobrenatural de la fe no son las respuestas porque están aseguradas. Lo sobrenatural de la fe es que cuando las cosas no parecen tener sentido, yo obedezco. Sí, óyeme bien, lo sobrenatural de la fe es que cuando las cosas parece que como que no encajan, pero Dios me dice que van a encajar. Hay un sol impresionante, hace mucho tiempo no llueve, los meteorólogos dicen no va a llover, pero Dios te dice saca el paraguas y tú sales con el paraguas y la gente empieza a reírse de ti, a decir, pero este loco que hace con el paraguas en la calle, y de repente, ¡brum!, se suelta el aguacero, todo el mundo se moja. Y sí, Señor, el del paraguas sobrenaturalmente está seco. ¿Por qué? Porque le obedeció. Ahí estuvo lo sobrenatural. Ahí estuvo lo sobrenatural. Y de eso se trata esto. Así opera la fe. La fe no es moverme cuando todo el mundo se está moviendo. Eso mismo le pasó a Noé. Cuando Dios le pide a Noé que construya un arca, nunca, óyeme bien, había llovido en la tierra. No conocían ese fenómeno natural. Hoy tú y yo lo conocemos. Pero en el momento de Noé, la tierra se autoirrigaba, todos los días amanecía un rocío que era lo que hacía que la tierra, que la hierba se mantuviera. Y Dios le habla a Noé de construir un arca y empieza a construir un arca en un lugar seco porque va a llover. Imagínate, algo que nadie conocía. Pero esa es la fe, empezar a obedecer. Ahí está lo sobrenatural de la fe, en obedecer lo que Dios me está diciendo. Y cuando yo obedezco lo que Dios me está diciendo, entonces está asegurado que se va a cumplir lo que Él me está prometiendo. Y definitivamente la fe consiste en eso, en obedecer a lo que la palabra de Dios dice en esos momentos que yo tengo que hacer, en los que parece una locura hacerlo. Ahí es donde la fe se vuelve sobrenatural, ahí es donde empezamos a experimentar los resultados de la fe, esos resultados maravillosos que tanto impactan, pero en realidad
Lo sobrenatural de la fe es obedecer cuando nadie quiere obedecer. Lo sobrenatural de la fe es dar esos pasos que nadie quiere dar porque se siente avergonzado, porque le parecen una locura. ¿Y qué es lo que quiero entonces que aprendas en este día? Lo que yo quiero que aprendas en este día es lo siguiente. La fe no se trata de lo que yo creo que puedo hacer, sino de creer en lo que Él dice que puedo lograr si lo obedezco. Esto me bendice tanto. La fe no se trata de lo que yo creo que puedo hacer. Yo soy muy capacitado. No, la fe se trata sino de creer en lo que Él dice que yo puedo lograr si le obedezco. Por eso Dios no está buscando gente superdotada. Dios está buscando gente con fe. Por eso los que se sienten superdotados creen que la fe es algo muy trivial. Pero en realidad, la fe es algo sobrenatural. Y es maravilloso entender que hay algo sobrenatural al alcance de gente tan normal como tú y como yo. ¿Saben? La fe permite que las personas normales podamos experimentar cosas sobrenaturales. No porque seamos perfectas o superiores, sino porque confiamos en el poder y en las promesas de un Dios que sí es perfecto y un Dios que sí es sobrenatural. Ahí está el secreto. Porque la fe no consiste en lo que yo puedo hacer, sino que está en que creyendo y obedeciendo a esa palabra, a esas promesas de Dios, yo puedo llegar a experimentar cosas grandiosas. Ahí está lo sobrenatural de la fe, en que yo creyendo y obedeciendo a esas promesas de Dios, esas promesas de Dios me permiten llegar a experimentar cosas que nunca antes había experimentado. La fe es sobrenatural y permite que cosas tan naturales como tú y como yo nos acerquemos a un Dios grande. Y saben, por muchos defectos que tengamos, si nos acercamos con fe, Él nos va a recibir. Él nos va a permitir disfrutar de todas las múltiples promesas que tiene para la gente de fe. De hecho, el escritor de Hebreos no dice que la fe sea un camino para llegar, para acercarse a Dios. No, dice que es la única forma. No dice que sea una forma para agradarle a Dios, no dice que sea un requisito para agradarle a Dios, dice que es lo único por medio de lo cual nosotros podemos agradarle a Él. Y entonces cuando yo reconozco, cuando yo veo que no se trata de mí, sino que se trata de Él, mi fe se va a fortalecer más. Cuando yo veo y entiendo que la fe es un instrumento sobrenatural que está al alcance de gente normal, yo digo, yo puedo acceder a ella también. Cuando yo leo y entiendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras y oró para que no lloviera, obedeciendo a lo que Dios le había dicho, y no llovió, y luego Dios le dijo, hey, llegó el momento de presentarte delante del rey. Y cuando uno lee todo el capítulo 18, Elías dice, Señor, ese hombre dijo que me va a bajar la cabeza. Él ha dicho que me quiere quitar la cabeza, que me quiere mandar a decapitar, y tú me mandas a que me presente. Es fe. Y Dios le dice, preséntate, y se presenta y lo desafía y le dice, va a llover. Y luego hace un desafío con todos los profetas falsos, los profetas de Baal, los profetas de Acera, y a todos los avergüenza. ¿Por qué? Por la fe. Podríamos decir una vez más que la fe no es para gente sobrenatural. Es para que la gente natural logre cosas sobrenaturales. Repito eso. La fe no es para gente sobrenatural. No es para gente extraordinaria. En realidad la fe es para que la gente natural logre cosas sobrenaturales. ¿Saben? Cuando logré entender, y esto lo quiero compartir con ustedes, y que cuando yo logré entender que la fe era esa llave que me llevaba a mí a abrir puertas a cosas grandiosas de parte de Dios, y que yo no tenía que ser grandioso, que la fe era la grandiosa. Cuando entendí eso, entonces yo pude descansar en Dios, pude fortalecer mi confianza en Él, y fortaleciendo mi confianza en Él, entendí que todo lo puedo lograr en Él, porque Él es el que me fortalece.
¿qué sucedería? Y esta es una pregunta o unas preguntas que yo me planteo y te quiero plantear a ti para ir aterrizando. ¿Qué sucedería si la gente entendiera que la gente más influyente en la Biblia no fue influyente en la Biblia porque fuera perfecta, sino porque fue gente de fe? ¿Qué sucedería si todos entendieran eso? ¿Qué sucedería entonces si la gente entiende que la fe no es sinónimo de perfección, sino de obediencia? ¿Qué sucedería si la gente entendiera que la fe es un instrumento perfecto para que gente imperfecta vea el poder de Dios? El mundo se llenaría de fe, ¿verdad? Una de las reflexiones que hicimos a lo largo de esta serie Random fue la pregunta que Jesús se hizo. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que esté dispuesta a dar esos pasos de obediencia y creerle cuando no parece lógico creer? ¿Cuál es entonces el desafío para tu vida? El desafío que quiero dejarte para terminar esta enseñanza, que oremos, pero también para terminar esta serie. El desafío es el siguiente. El primer paso para que la fe obre a tu favor se llama obediencia. Si te atreves a darlo, podrás experimentar grandes y maravillosas cosas de Dios en tu vida. Repito, el primer paso para que la fe obre a tu favor se llama obediencia. Si te atreves a darlo, podrás experimentar grandes y maravillosas cosas de parte de Dios en tu vida. ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso, por esta grandiosa oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por hacernos entender, Espíritu Santo, que la fe no nos pide que nosotros seamos sobrenaturales. La fe es sobrenatural y lo sobrenatural de la fe no son los resultados, que es en lo que nosotros nos enfocamos. Lo sobrenatural de la fe es obedecer cuando no parece lógico obedecer, creer cuando suena ridículo creer, dar esos pasos que nadie quiere dar. Ahí está el secreto de lo sobrenatural en la fe. Señor, gracias por dejar un instrumento tan poderoso como la fe, un instrumento sobrenatural como la fe, al servicio de gente tan natural como nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que no se trata de ser superdotados. En realidad se trata de ser súper necesitados de la fe, súper dependientes de ti o súper obedientes a ti. Gracias, Señor, por la vida de cada persona, por cada familia que está ahí representada en este momento. Hoy proclamamos tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros en ese nombre que es sobre todo nombre. En el precioso, glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.